Buenas noches, amigos, amigas. Para mí es un gusto, es un placer tenerles aquí en el programa de Creando Cultura Vial. Para nosotros ha sido un camino bastante largo en estos casi 4 años, en donde hemos comenzado a experimentar y a reconocer ciertas problemáticas que han existido, sobre todo en la movilidad. Lamentablemente, el clima es uno de los factores que también ha preponderado bastante en los siniestros de tránsito. A través de esta pantalla me gustaría extender un saludo a la familia del señor agente Henry, que sufrió un siniestro de tránsito. Bueno, se podría considerar un siniestro de tránsito en el cual perdió la vida en el servicio de sus funciones, el señor Henry Uribe. Entonces, un saludo para su familia y un pésame extendido para su familia. Lamentablemente, las condiciones de la naturaleza son impredecibles y eso nos genera mucha incertidumbre sobre las cosas que vayan a pasar. Entonces, las cosas que tenemos que tomar en consideración y tenemos que darnos cuenta es que debemos cuidarnos los unos a los otros, debemos protegernos en las vías. Y esa es la razón de este programa. La razón de este programa es que busquemos la manera de movilizarnos de una manera adecuada en la que nosotros podamos precautelar la integridad de nuestras personas. Entonces, con con esta lamentable antesala, sí me gustaría comenzar con el programa dando a conocer que ha sido un esfuerzo bastante grande el hacer este programa semana tras semana en estos 4 años, pero hemos tenido la fortuna de tener a grandes exponentes, lo cual ha permitido visibilizar cierta problemática al momento de movilizarnos. Y lo que mencionábamos en este programa, que es sumamente importante, es qué es lo que yo puedo hacer, qué es lo que yo tengo que hacer para movilizarme de una manera segura, sin importar de las leyes, sin importar de las personas que se están movilizando, sin importar si es que hay una persona que nos está controlando, si no hay una persona que nos está controlando, yo qué es lo que tengo que hacer para que mi movilidad sea segura. Entonces, en base a eso, nosotros hemos preparado y ampliado este programa porque hay muchos aspectos que, como lo veíamos con mi estimado de la Ciego Cleta, nos dábamos cuenta que hay ciertos sectores que para ellos es muy complicado el tema de la movilidad, que es muy complicado el tema de moverse de una manera segura en las vías. Entonces, es por eso que nosotros nos hemos puesto en esta labor de buscar también visibilizar ciertos sectores que requieren esta visibilización, esta inclusión, esta movilidad segura entre todos los sectores viales. Para eso tenemos a un gran invitado del día de hoy, mi estimado Juan Pablo, que aparte de ser un gran amigo, nosotros tuve la suerte de recibir clases con él. También tenemos la presencia de Diana Moreno, quien es intérprete de lengua de señas, y Juan Pablo es una persona sorda. Buenas noches, mi estimada Diana, y buenas noches, mi estimado Juan Pablo. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Le puedes ver a Juan Pablo, tal vez, Jorge? Sí, te podemos ver bien, mi estimado Juan Pablo. Ah, no, no le puedo ver yo. ¿No le puedes ver? No, Estamos en la pantalla, mi estimada Diany, compartida. no le veo bien. Déjame ver si le veo aquí. Ah, ya, ahora sí. Ya, perfecto. Listo, mi estimada Diana y mi estimado Juan Pablo, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, muy buenas noches con todos. Todo está bien, perfecto. Muchas gracias. Perfecto. Vamos a comenzar desde un inicio. A mí me gusta en este programa ir rompiendo ciertos mitos, ir rompiendo ciertas barreras, sobre todo en la manera en la que nos conectamos con las demás personas. Y
una de las cosas de los comentarios y de las preguntas que me hacían cuando comenzamos con la promoción de este programa era sobre la diferencia de lo que decía el título, porque en el título se decía las personas sordas y la movilidad. Y otras me preguntaban si eran personas sordomudas o con discapacidad auditiva o cómo se refiere de una manera educada y acertada hacia las personas sordas. Si me... Bueno, sí, es verdad. Las personas en general, el público en general, bueno, aquí en el Ecuador, donde vivimos, tiene una confusión, ¿no? Cómo referirse a las personas sordas. Entonces, sí, dicen sordomudo, son algunas de las expresiones que utilizan para referirse a la comunidad sorda, pero no es la manera correcta de referirse a una persona sorda, sino tal cual, ¿no? Persona sorda o sordo o sorda. Esa es la manera correcta, ¿no? Porque tal vez la palabra sordo aquí en el Ecuador se utiliza de una manera peyorativa, ¿no? Es como un insulto, como una falta de respeto. Entonces, nosotros, bueno, sí se identifican como persona con discapacidad auditiva cuando tienen algún problema de discapacidad o persona sorda cuando es una persona signante, ¿no? Que habla lengua de señas. Listo, es importante de reconocer y es importante saber diferenciar las maneras en las que nosotros nos comunicamos con las demás personas, porque al momento de intentar ser sensibles o al momento de intentar ser comprensibles con las otras personas, podemos caer en adjetivos o en referirnos a las personas de una manera no adecuada. Entonces, me gustaría, mi estimado Juan Pablo, comenzar con este programa, que nos comentes, que nos cuentes cuál ves el mayor riesgo o la mayor barrera que existe en la movilidad con las personas sordas. Bueno, en mi experiencia personal desde pequeño y también toda mi familia somos personas sordas, hemos podido ver, por ejemplo, la señalización. Nosotros somos muy visuales, entonces falta señalización. No es la manera correcta en cuanto a la movilidad dentro del Distrito Metropolitano de Quito. Por ejemplo, cuando hay alguna emergencia o los semáforos o los temas visuales de visualización no hemos sido tomado en cuenta. Las personas sordas tenemos ese riesgo. Por ejemplo, hay un sonido en los semáforos el momento de pasar, a veces, ¿no? O los semáforos están dañados o a veces no están sincronizados a tiempo. Entonces, tal vez sí ese haya sido un problema. Tal vez una persona sorda, tal vez es fácil porque somos visuales, ¿no es cierto? Entonces, tal vez con las manos señalar un stop o siga adelante, tal vez las personas que son encargadas del tránsito. Aquí sí, por ejemplo, aquí en Quito sí hemos visto algunas barreras. Los jóvenes sordos, por ejemplo, en cuanto a de pronto no tienen una educación vial adecuada, en cuanto a cómo utilizar las veredas o cómo cruzar la calle. Cuando se enciende, por ejemplo, el semáforo, tal vez no se ve o están deteriorados, dañados. Entonces, en mi caso personal, por ejemplo, pienso que sí debería ser obligatorio, igual como conductor o como peatón, tal vez evitar esas fallas, ¿no? Porque sí hay esas fallas. Entonces, claro, no es responsabilidad de la comunidad en sí, pero es un problema que tal vez sí nos afecte, ¿no? En cuanto a la semaforización y las señales en sí de tránsito para las personas sordas. Exactamente, las señales de tránsito tienen la finalidad de ser universales y al momento en la que esta universalidad se pierde cuando se cambia los sentidos de vía y no se señaliza adecuadamente, cuando, por ejemplo, no se pone los nombres de las calles,
o temas básicos como que la señalización esté deteriorada y no se pueda visualizar adecuadamente, esto ya provoca esta barrera para que las personas no entiendan. En general, la idea de la señalización es que yo paso, veo, entiendo qué es lo que me quiere decir esa señal y obviamente obedezco a lo que me indica. Pero sí tenemos que tomar en consideración que al momento de estas señalizaciones ser universales, también tiene que haber un proceso de enseñanza por parte de las entidades de control, sobre todo por parte de las entidades de control, para que obviamente podamos llegar de una manera adecuada, de una manera segura. Entonces, sí le veo que es bastante necesario que tomemos en consideración como ciudad estas recomendaciones. Vemos que, o para nosotros se nos ha hecho normal ver que un semáforo está. Juan Pablo, ¿tienes alguna duda? Sí, sí. Justo lo que tú mencionabas en cuanto a la señalización, por ejemplo, la familia, por ejemplo, tal vez nosotros como familia sorda es fácil para nosotros comunicarnos y ya sabemos, por ejemplo, dónde debemos cruzar con cuidado, dónde debemos dirigirnos con cuidado, pero sí, por ejemplo, los padres oyentes que tienen hijos sordos, sean jovencitos o sean niños, también no es una responsabilidad de saber qué significan estas señales de tránsito o dónde cruzar, cómo cruzar. Los niños, por ejemplo, no tienen educación vial, ¿no? Entonces tal vez es difícil para ellos y si pasa algún accidente o falla, entonces también como padres necesitamos también esa comunicación que es importante, ¿no? El acceso a la lengua de señas con sus hijos para que aprendan y se eduquen, ¿no? Más que nada, igual, compartir. Porque hay un dato que es bastante puntual en esto. Cuando yo voy manejando, cuando yo estoy movilizándome en mi vehículo, obviamente yo no voy a reconocer una persona oyente de una persona sorda. Y a todo mundo tengo que tratar con el mismo respeto y darle la misma seguridad al momento de movilizarse. No puedo ser yo como conductor selectivo o esperar que tengan algún letrero, alguna connotación para yo poder reconocer una persona de otra, sino más bien el respeto tiene que ser tan generalizado y tan universal que yo de una manera adecuada tenga esa facilidad de dar el paso o darle la seguridad al momento de yo manejar, darle sus tiempos adecuados, porque aquí se ve mucho que ni bien pasa el semáforo, si una persona está cruzando por la vía, pitan y aceleran. Y esto puede convertirse en un riesgo, mi estimado Juan Pablo. Sí, sí, claro que sí, claro que sí. Entonces, busquemos la manera en la que nosotros podamos globalizar esto, globalizar de tal manera en la que yo me pueda movilizar de una manera segura. ¿Qué otra, aparte de esto de la señalización que nos mencionabas, qué otro riesgo también has visto o qué otra barrera también existe al momento de movilizarse que nosotros como sociedad podríamos pulir y que nosotros como sociedad podríamos eliminar? Bueno, una barrera tal vez para nosotros más es que necesitamos agentes de tránsito, también sean policías o agentes de tránsito en este caso, tal vez que se puedan comunicar con nosotros, porque yo una experiencia, por ejemplo, cuando yo era joven, estaba así buscando una dirección, recuerdo y habían cambiado algunos símbolos, ¿no? Dentro de la ley de tránsito. Entonces yo me acerqué donde un policía o era un agente de tránsito y obviamente soy una persona sorda. Tuvimos que utilizar un papel y escribir, pero fue como que rápido, rápido. Entonces, eso también creo que capacitar a las agentes de tránsito también como una identidad de sorda, ¿no? También nos merecemos que nosotros también podamos aprender o que también en ese momento que necesitemos este tipo de atención sea también urgente, ¿no? Obviamente todos
somos iguales, ¿no es cierto? Pero ahí hablamos de igualdad y equidad, ¿no es cierto? Entonces, darle a cada uno la necesidad que tenemos, tal vez es difícil para algunos leer y estos símbolos o estas señales también son importantes, ¿no? Y ojalá que dentro de aquí, de Quito, todos pudieran aprender lengua de señas, ¿no? Tal vez posponen para otro momento, tal vez tienen otras prioridades, por ejemplo, los agentes, ¿no? Algunos han empezado ya a aprender lengua de señas, pero tal vez algo básico, por lo menos para tener una buena comunicación, porque no hay una buena comunicación. Tal vez una ayuda, tal vez rápida, ¿no? Hay diferentes discapacidades y tal vez son diferentes realidades, ¿no? Para todos, pero siempre hemos sido excluidos, ¿no? Entonces, ahí va el tema de la equidad para personas con discapacidad. A cada uno darle lo que necesita. Las barreras también de comunicación en cuanto al tránsito, en cuanto a ser peatones o también estar dentro del vehículo, también implica eso. En la malla curricular para poder obtener una licencia de tránsito se debería incluir el tema de la inclusión para que todos podamos comunicarnos y movilizarnos de una manera adecuada. Ahora también hay este mito o esta duda de que si las personas sordas pueden o no pueden manejar. Entonces, no sé si nos puedas comentar al respecto, mi estimado Juan Pablo. Claro, claro que sí, claro que sí. Esta es una duda muy frecuente, ¿no? Yo, por ejemplo, personalmente no, pero sí tengo muchos amigos y familiares que son personas sordas y sí, obviamente que podemos, somos capaces de hacerlo. Hay algunos que dicen no pueden y en general, no solamente el tema de manejar un vehículo, ¿no? Simplemente no tenemos audición, pero las personas sordas tenemos más desarrollada la vista. Entonces, tal vez podemos poner más atención a todos los riesgos y todo lo que hay en la vía, peatones, señales de tránsito, semaforización. Entonces, sí, la persona sorda puede conducir, obviamente que sí. El tema de, por ejemplo, la comunicación en cuanto a lengua de señas con un intérprete, a veces lo hacemos cuando requiere y es importante, pero igual podemos comunicarnos como personas sordas. La queja más grande que tenemos como personas sordas es el tema de la licencia, por ejemplo. Para nosotros poder obtener un permiso de conducir aquí en Quito, en la agencia de tránsito, por ejemplo, es hasta las 6 de la tarde, por ejemplo. Entonces no hay una atención, por ejemplo, en cuanto a los horarios o la atención específica para personas sordas. Entonces sí es algo como una falta de respeto en cuanto a la comunidad. Entonces nuestro sueño, tal vez viendo lo que había en el pasado, lo que se puede hacer, hay un 1 o 2% de personas sordas que ha tenido un accidente de tránsito. Los accidentes de tránsito más son personas oyentes, tal vez. Entonces, esa es una muestra de que sí, una persona sorda puede. Ese mito de no puede, no puede, no puede, no debe continuar, ¿sí? Debemos romper ese mito de que no, la persona con discapacidad también puede conducir, en este caso las personas sordas. Simplemente no tenemos audición, pero tenemos todas nuestras capacidades para poder. Hay algunos que usamos audífonos, por ejemplo, que podemos utilizarlo mientras estamos manejando, algunos no, que también puede ser una opción. Por ejemplo, hoy sí, tal vez más se utiliza la moto, por ejemplo. Entonces, algunos dicen, no, la ley dice no se puede una persona sorda, una persona con discapacidad utilizar moto. Entonces, tal vez verificar o reformar un poco la ley de que no se puede, eso es interesante también. Entonces, tal vez es falta de conocimiento, de aprendizaje sobre la comunidad, por ejemplo, bus, camión, moto, sí, podemos hacerlo. Obviamente tenemos que cumplir los requisitos tal cual, ¿no? Pero ahora no. Sí, solamente un auto, tal vez un auto automático, pero de ahí la ley dicen estas cosas, por ejemplo, en cuanto a la persona. Mi experiencia, por ejemplo, yo quiero comprar un bus, por ejemplo, un ejemplo. Entonces, a mí me prohibirían la licencia. Y si yo, por ejemplo, es mi emprendimiento, yo tal vez necesito un bus para hacer recorridos, para mí sería imposible sacar una licencia de ese tipo.
Entonces yo sé que es un tema político, tal vez un tema de la ley que debería ser reformado, debería ser revisado, ¿no? Por eso es importante también en este programa difundir, ¿no? Que sí, las personas sordas sí podemos hacerlo. Claro, y aquí topas un tema muy importante y que me causa bastante inquietud, sobre todo por lo que mencionas en el hecho de que no pueden manejar una moto, no pueden manejar cierto tipo de vehículos y sobre todo la limitación de horas. Lo que nos dice la ley, obviamente, es que una persona con discapacidad tiene que tener un vehículo adaptado a su discapacidad, pero ahora tenemos que tomar en consideración que son personas que no escuchan, más no que les falta un miembro o que les falta una parte o que les imposibilita manejar o conducir un vehículo, o sea, no tiene relación una cosa con otra, y mucho menos el horario, la franja horaria. La franja horaria se da en los casos en los que yo obviamente no puedo ver en la noche, yo no puedo observar los vehículos, líneas transitorias, las líneas canalizadoras, cunetas, etcétera. Yo no puedo ver ya en la noche y por eso no puedo manejar, pero no tiene nada que ver la vista con, obviamente, personas sordas. Entonces, esto sí es algo que a través del chat se les va a solicitar que se pronuncien un poco lo que es la Agencia Nacional de Tránsito, quienes son los que dan estas leyes, porque no tiene nada que ver una cosa con otra. Se está mezclando o se está uniendo todo en una sola. Obviamente la licencia tipo F, que es la licencia que está específicamente para personas con discapacidad, es una licencia no profesional, pero sí se debería sesgar el tipo de discapacidad, la connotación de esta discapacidad, la capacidad de esta discapacidad, porque, perdón, en lo que es el tránsito, inclusive el dispositivo sonoro que tiene el vehículo, que es la bocina, es única y exclusivamente para alertar de un peligro al peatón, no al conductor. No hay dispositivos sonoros direccionados hacia el conductor. Entonces no debería haber ningún tipo de barrera para obtener este tipo de licencias. O sea, si yo puedo, tengo la habilidad, tengo el conocimiento para manejar un tráiler, no va a afectar en nada. Es más, los equipos sonoros se los considera como distractores dentro de la conducción. Y tendrían todo un factor de riesgo menos que propiciaría la concentración de la persona, que mejoraría la capacidad de reacción, que no divagaría la persona por los ruidos, por la música, por cualquier otro distractor sonoro, y se está impidiendo o se está negando una licencia de conducir a una persona que tiene totalmente la capacidad de hacerlo. Entonces, este tema es muy, muy importante tomarlo, es muy importante, sobre todo ahora que la Agencia Nacional de Tránsito está tramitando el reglamento a la ley de tránsito y podría en este reglamento incluir estas excepciones, sobre todo en el tema de obtención de licencias, porque no es justo meter una cosa con otra. No tiene sentido mezclar un tema con otro. Sí, justamente lo que tú dices es verdad. Nosotros podemos conducir algunos tipos de vehículo y yo entiendo, sí, tal vez que no es lo mismo, ¿no? Claro, la NT que es responsable de otorgarnos las licencias, por ejemplo, a las personas que tienen problemas auditivos, ¿no? Ya no hablamos de personas sordas. Puede utilizar una moto, puede utilizar un camión, puede utilizar diferentes tipos de transporte, pero específicamente una persona sorda que se considera una persona con discapacidad, una persona sorda profunda tal vez, que no sepa lengua de señas,
tal vez utilice algún dispositivo para poder escuchar, pero no es lo mismo. O tal vez no puede hacer o hablar en lengua de señas mientras conduce, tal vez. Son errores y también mitos que debemos tener en claro, ¿no? Tal vez una persona que tenga una visión dificultosa, o sea, no, tal vez utilice lentes o tenga algún problema de vista, entonces es distinto. Nosotros no deberíamos tal vez tener una licencia tipo F. No recuerdo, por ejemplo, para una moto. Claro, entonces también se hace un examen médico. Tal vez, obviamente, si yo tengo problemas de visión, obviamente es distinto, ¿no? Pero no viene al caso, en el caso de una persona sorda, que solo nos identifiquen con una licencia, pero una persona oyente que tiene problemas de audición, que es distinto, ella sí puede obtener una licencia de cualquier tipo, ¿no? Entonces sí deberíamos de pronto nosotros tener un cambio en el reglamento, ¿no? Por ejemplo, claro, en la costa, tal vez el medio de movilidad es más la moto, ¿no? Pero no se puede obtener la licencia, entonces para nosotros sí es una barrera y es más complicado, ¿no? Y hay otro tipo de discapacidades u otro tipo de tal vez problemas que tenga una persona oyente que sí puede obtener la licencia. Tal vez alguien quiere trabajar, tal vez en una moto. ¿Cómo lo hace? Si tuviéramos esta discapacidad, ¿no es cierto? O tal vez una persona sorda que quiere también manejar, como decíamos antes, ¿no? Algún tipo de vehículo también es un problema, ¿no? Ojalá que se haga pues eco de este pedido y esta solicitud para que obviamente haya estas diferencias, ¿no? Que hay diferentes tipos de discapacidades y también nosotros tenemos la capacidad de poder hacerlo. Como tú decías, por ejemplo, claro, es distinto una persona que tal vez no pueda ver en la noche, ¿no? Tal vez sí se puede ocasionar un accidente, pero en el caso de nosotros es distinto. Ojalá que este sueño se haga realidad, ¿no? Y que la persona sorda específicamente no se le diga, bueno, pobrecito, es que es sordito, es que no puede. No, pues nosotros somos capaces también y es verdad, la ley en el Ecuador es más, ¿no? Esta barrera para las personas sordas. Claro, y es totalmente una barrera innecesaria, ya que, como mencionas, exclusivamente no pueden oír. O sea, no tiene nada que ver con el desarrollo ni cognitivo, no tiene nada que ver con el desarrollo de habilidades, reflejos, como nos mencionaba Juan Pablo, tienen un espectro visual más amplio. eh, no tiene, se están mezclando totalmente las cosas y dando una generalidad. Aquí lo que estamos haciendo es generalizando. Persona con discapacidad y ya, y todos al saco. Sin embargo, hay una resolución de la Agencia Nacional de Tránsito en la que menciona si una persona tenía antes una licencia profesional, antes de la discapacidad, posterior con la licencia tipo F va a poder manejar un taxi. Pero hay casos de personas que nacen sordos y por eso también tenemos que tomar en consideración que no se puede hacer estas generalidades. Simple y sencillamente con una prueba, un test de actitud, de aptitud, de ver, de capacidades, de ver si es que puede reaccionar, no puede reaccionar, suficiente. O sea, no necesita oír para poder manejar adecuadamente. Y como menciona Juan Pablo, obviamente al momento en el que tienen un espectro visual más amplio, eso ayuda a la conducción. Nosotros en este programa topamos mucho el tema de una conducción adecuada. Y una de las condiciones adecuadas para que las personas puedan conducir y evitar un siniestro de tránsito es específicamente el ampliar el espectro visual. Si yo amplío mi espectro visual, no veo a lo que está haciendo el carro de adelante, sino más allá. Si no veo solamente al vehículo de adelante, sino veo a las personas que desean cruzar, si no veo solo al vehículo de adelante, sino veo todo el panorama, yo puedo anticipar maniobras repentinas que puede hacer cualquier persona y tomar una decisión adecuada.
Esa es la recomendación que se da todo el tiempo sobre una conducción segura. Y tenemos personas que tienen esta habilidad, que desarrollan esa habilidad y que no les estamos dando licencias de conducir profesionales porque creemos que no pueden. Entonces, me parece que estamos generalizando y todo, obviamente, metiendo en un solo saco, y con eso nosotros también estamos, a mi parecer, a mi punto de vista, vulnerando derechos de una manera innecesaria, de una manera injusta, de una manera muy arbitraria. Ajá, así es. Este tema de las licencias, bueno, no lo tenía contemplado. Sin embargo, te agradezco, Juan Pablo, por ponerlo, por exponerlo ante la sociedad, porque tenemos que modificar esto, tenemos que solicitar, obviamente, que estas cosas se dejen de realizar para que todos podamos desarrollarnos en actividades cotidianas. Si las personas actualmente, los conductores de buses, los conductores de trailers, uno de sus riesgos más grandes es el ruido constante que sufren, es el estrés constante que sufren a través del ruido, pues podemos buscar soluciones, buscar espacios de trabajo, buscar lugares en donde las personas se puedan adecuar de una manera organizada, que puedan mejorar no solo su estilo de vida, sino también modificar este sistema de transporte que tenemos nosotros. Actualmente, el sistema de transporte es uno de los más riesgosos, pese a que son profesionales, pese a que estudian todo el tiempo, vemos que son muy irresponsables y tal vez tenemos que abrir nuestros horizontes para que podamos mejorar. Una competencia sana puede mejorar un ámbito laboral y puede mejorar este tipo de movilidad, sobre todo trailers, camiones, buses, en donde lo que se necesita es respeto del conductor hacia los demás usuarios viales. No se necesita más, se necesita conductores que sean respetuosos con los demás actores viales. Muchísimas gracias por compartirnos, Juan Pablo, esta experiencia. Eh, eh, sí te quisiera preguntar más experiencias para ir viendo cómo podemos mejorar como sociedad. Bueno, tal vez una experiencia, dos experiencias anteriores, por ejemplo, que también en cuanto a la NT, por ejemplo, el curso de manejo que también necesitamos, también no está adaptado para las personas sordas. Por ejemplo, igual en las oficinas, cuando vamos a pedir información, o sea, en la atención inmediata, ¿no? En la atención de primera mano, cuando vamos a pedir ya información, entonces siempre la primera respuesta es, no, usted no puede. Pero ¿por qué? Entonces llaman a otra persona, o llaman al supervisor o a la autoridad, entonces siempre la respuesta inmediata es no se puede. Pero no se puede qué. Entonces, tal vez te preguntan, ¿puede escuchar algo? Entonces, ahí sí te dan como una autorización para que puedas seguir el curso. Entonces, eso también es como una parte para nosotros como discriminación, ¿no? Porque, claro, nos envían tal vez a otro lugar, a que nos expliquen, por ejemplo, por qué esta persona con discapacidad no puede, y siempre la respuesta es no, no se puede. Entonces, así nos manden a otro lugar o a otra persona para nosotros poder hablar, siempre para nosotros desde esa barrera en la agencia de tránsito. Ese es el problema tal vez para nosotros, la comunidad de personas sordas que lo vivimos a diario y lo tenemos. Tal vez podemos nosotros escoger cualquier empresa, ¿no? Para que nosotros podamos acceder a un curso de manejo, pero la respuesta inmediata de la NT es no, no se puede, no se puede. La ley dice no se puede, entonces ya hasta ahí queda todo, ¿no? O sea, nosotros no podemos ni siquiera ver si podemos seguir el curso, si podemos demostrar que sí podemos. Y es un alto porcentaje, ¿no? De personas sordas que hemos vivido esa experiencia, aquí en el Ecuador sobre todo.
siempre la respuesta de primera mano es no. Entonces, claro, nosotros tal vez podemos acceder a cualquier empresa que esté disponible para seguir un curso de manejo, pero siempre tiene que ser oficial, ¿no? De la ANT. Entonces, eso ya ha venido pasando, por ejemplo, igual con mi familia, con amigos que han seguido el curso de manejo. No tenemos intérprete tampoco para el curso. O a veces nos toca contratar a nosotros mismos y pagar el intérprete, pagar el curso, pagar la licencia. Entonces es también para nosotros una doble barrera, ¿no? Que encontremos, ¿no? Porque la persona oyente paga el curso, la licencia, listo. Pero para nosotros inclusive no tenemos el acceso a una intérprete para el curso, ¿no? Entonces es como doble, pagar doble y es doble barrera. Entonces eso también de pronto es algo que podemos hacer visible, ¿no? Que la persona sorda necesita un intérprete para nosotros también poder estudiar, aprender las leyes y poder seguir un curso. Puede ser un curso privado, un curso de la ANT, pero esa también va a seguir siendo nuestra barrera y eso también nos entristece, ¿no? Porque las personas sordas, hay muchas personas sordas en otras provincias, por ejemplo, que siempre tal vez pagan un curso privado, han tenido que pagar el intérprete y tal vez ya cuando necesitamos sacar la licencia no lo podemos hacer en el caso. O sea, esa es la barrera que siempre nosotros vamos a tener. Entonces, no es, sigue siendo esa también una barrera para nosotros como personas sordas, porque siempre nos piden un curso oficial, por ejemplo, y primero no podemos sacar la licencia, no podemos seguir el curso, entonces sí es algo injusto. Y aquí vemos algo bastante curioso que me gustaría ahondar un poco. Nosotros como sociedad, inclusive, hubo una temporada en la que se exigía a las empresas que los recepcionistas hablen inglés y español. Se habló durante pandemia, más que todo, fue el boom de la inclusión que buscaba hablar con una letra específica y etcétera, pero no hablábamos de una verdadera inclusión, porque se quiere hablar en otro idioma o se pretende comunicarse en otro idioma cuando estamos dejando de lado a las personas de nuestro pueblo, a las personas que sí nos necesitan, que sí necesitan tener esta naturalidad para comunicarse. Llegar a una oficina y poder comunicarse, poder pedir cualquier requerimiento, debe ser algo natural. O sea, es llegar, pararme y comunicarme con la persona. Entonces, sí se debería, por lo menos, como mínimo, en las empresas públicas, que las personas cara al público sepan lengua de señas, inclusive, no sé si sea el caso, sepan también leer braille, y ahí estaríamos hablando de una verdadera inclusión para que obviamente las personas se puedan comunicar. No esperar a que me comuniquen con una persona, con otra persona, y entre ellos me imagino están asustados viendo y ahora qué le decimos, y ahora cómo nos comunicamos. Yo qué sé, escribiendo en la pantalla del computador y haciendo leer. Cosas que no se debería dar, pero vemos que las empresas para contratar recepcionistas, para contratar secretarias, sí están solicitando que por lo menos sepa hablar español e inglés, pero estamos dejando de lado a una parte importante de la sociedad, a una parte muy importante de nuestro mismo pueblo, de nuestra misma sangre. No podemos ser así de excluyentes. Necesitamos que estas barreras se eliminen. Como mencionaba Juan Pablo, todo uniformado debería saber lengua de señas. Porque obviamente si yo me pierdo, o cuando yo era pequeño, cuando yo era niño, me decían, si te pierdes y ves un policía, te acercas. Pero ¿cómo me acerco si ya hay esa barrera idiomática? ¿Cómo me acerco si hay esta barrera de comunicación? Debemos como sociedad eliminar estas barreras para que
obviamente todos nos podamos comunicar adecuadamente. La comunicación es uno de los principales pasos para que tengamos entendimientos y podamos llegar a consensos. Pero si estamos dejando silenciados a un sector, obviamente vemos lo que está pasando, como lo de las licencias. Están excluidos totalmente de las licencias, sin una lógica, sin un estudio técnico, sin un estudio, yo qué sé, de profesionales de la salud que digan, o sea, sí, efectivamente las personas pueden estar concentradas haciendo su trabajo de conducción y no tienen ningún inconveniente al momento de movilizarse. Entonces, sí tenemos que, como sociedad, comenzar a ser inclusivos con todos los sectores. Ya vimos hace unos 2 programas atrás lo de la ciegocleta, que era una experiencia única para las personas no videntes, el movilizarse a toda velocidad en una bicicleta, que para ellos era algo fabuloso poderse movilizar a velocidad en una bicicleta con un guía que es su amigo, que van conversando, que van interactuando sobre lo que ven en el entorno. Pero también hay otros sectores que necesitan inclusión a través de, obviamente, canales mucho más fáciles, como es aprender lengua de señas y aprender a comunicarnos y entendernos entre todos. Una de las preguntas que me surgió también al momento de la promoción de este programa era cómo yo aprendo lengua de señas, dónde yo puedo aprender, porque muchas personas están interesadas en aprender lengua de señas, pero no saben dónde, no saben cómo contactar con alguien para que les enseñe lengua de señas. No sé si nos pueda más o menos indicar cómo sería el camino. Bueno, justo para acotar un poquito del tema que estábamos hablando justo hace rato, antes de poder cerrar, el idioma generalmente aquí en el Ecuador es el español, ¿no? Pero para nosotros nuestro idioma, nuestra lengua materna es la lengua de señas, ¿no? Ya el gobierno ha habido acercamientos y hace más o menos algunos años esa era nuestra barrera, ¿no? El idioma. La comunicación dentro de todos los ministerios, por ejemplo, no había una obligación de aprender lengua de señas. Como tú dices, ¿cómo nos vamos a comunicar? Hay diferentes tipos de discapacidades, por ejemplo, el braille que mencionabas tú, las personas ciegas, pero para nosotros no, la lengua de señas no es obligatorio. Y ese es el problema, ¿no? Y sabemos que sigue siendo un problema político, ¿no? Donde no hay acceso. Obviamente las discapacidades son distintas y las necesidades son distintas y el acceso a la comunicación tiene que ser una prioridad, por ejemplo, discapacidad visual, discapacidad física y otro tipo de discapacidades, ¿no? Pero para nosotros es bueno, búsquese usted mismo un intérprete. Esa es como la carga, ¿no? Que nos ponen a nosotros. Porque, por ejemplo, una persona con discapacidad física, por ejemplo, también han tenido oportunidades y también han tenido sus necesidades, ¿no? Que han sido atendidas, pero como comunidad sorda sentimos que no ha sido atendida, ¿no? De la manera correcta. Entonces, tal vez falta más sensibilización o romper esos mitos o esos paradigmas, el gobierno y todas las entidades públicas de que la discapacidad es diferente, nuestra discapacidad es distinta y el mundo está evolucionando, el mundo está cambiando. Por ejemplo, en Europa, todas las instituciones públicas al servicio tienen su propio intérprete, para nosotros no. Entonces estamos atrasados, entonces no es que una persona sorda no puede hacerlo, nosotros podemos hacerlo y esa es la voz que queremos seguir levantando, ¿no? Y ojalá todas las empresas públicas de gobierno se pueda tener ese acceso, ¿no? Ese acceso a la comunicación, a la inclusión, a la equidad, a la igualdad, porque para ellos, bueno, la discapacidad es una, ¿no? Y vemos diferentes realidades. La otra pregunta que tú decías, ¿dónde podemos aprender lengua de señas? Ahora
hay, bueno, diferentes formas, ¿no? La Federación Nacional de Personas Sordas del Ecuador, ustedes pueden buscar la página oficial, que es la federación, que es la FENASEC, Federación Nacional de Personas Sordas del Ecuador, es aquí en Quito, en el CONADIS. Tal vez ustedes físicamente, presencialmente podrían pedir información, o tal vez hay diferentes asociaciones aquí en el Ecuador que están avaladas o están inscritas a la Federación Nacional, que en La Tacunga, por ejemplo, hay cursos de lengua de señas, aquí en Pichincha, y en todas las ciudades, ¿no? En la mayoría de las ciudades principales. Entonces, tal vez como persona oyente que quiero tener un curso de lengua de señas, por ejemplo, la prefectura también abre cursos de vez en cuando que son gratuitos, pero es una comunicación muy básica, por ejemplo, es muy, muy básica, ¿no? Entonces, igual hay diferentes cursos, diferentes metodologías, los costos también varían, pero es importante saber que es para comunicarnos. Por ejemplo, hay diferentes asociaciones, organizaciones como MILSEC, por ejemplo, que ustedes pueden buscar en el Facebook. Hay diferentes asociaciones, organizaciones que también ofrecen cursos de lengua de señas, personas sordas que también tienen experiencia en enseñar y que también están enseñando los cursos. Entonces, no es tampoco difícil o imposible, pero eso es lo importante, ¿no? Es una conversación básica para tener con una persona sorda. Para ser intérprete, por ejemplo, como Diana, eso es diferente, ¿no? Hay universidades y hay también institutos que uno, pues, obviamente con experiencia y con tiempo puede uno certificarse para trabajar. Entonces es diferente estas dos partes, ¿no? Muchísimas gracias, mi estimado Juan Pablo. Es verdad, necesitamos ver la necesidad de poder comunicarnos entre todos, la necesidad de poder entendernos entre todos, la necesidad de poder movilizarnos de una manera segura entre todos. Porque al final del día, si nosotros no vivimos en comunidad, si nosotros no realizamos nuestras actividades en comunidad, obviamente vamos a comenzar a dejar de lado a ciertos sectores y esto va a vulnerar derechos, va a vulnerar las seguridades. Ya nos está mencionando ya dos vulnerabilidades bastante grandes, como es la comunicación y la solicitud de servicios, que eso es algo absurdo, que no pueda ir a un ministerio tranquilamente y pedir los servicios y que haya alguien que les atienda de una manera adecuada, porque se debe dar el servicio totalmente a todos los ciudadanos. Vemos que también al momento de que la señalización, la sincronización de semáforos es inadecuada, puede causar riesgos a las personas. Entonces, y debemos tener espacios y zonas seguras, ciudades donde la gente se pueda movilizar de una manera adecuada, los espacios donde la gente pueda hacer sus actividades de una manera segura. Porque si yo estoy viendo el semáforo y para mí peatonalmente ya está en verde para poder cruzar, pero el semáforo vehicular también está en verde para que los vehículos sigan circulando, van a causar un siniestro de tránsito. Ahorita Juan Pablo nos está demostrando, por ejemplo, que utilizar excesivamente el claxon y utilizar la bocina del vehículo como medio de comunicación es ineficiente, porque habrá personas que no escuchan, tienen déficit auditivos, tienen cualquier aspecto de sordera. Entonces, esto se vuelve innecesario, se vuelve infructuoso. Aparte que sí es una molestia, aparte que también es una sanción, y aparte de que yo me confío de que como ya utilicé el pito del vehículo, la gente va a salir corriendo. Entonces puede causar siniestros por la ignorancia, por el desconocimiento de las personas. Entonces sí necesitamos mejorar la manera en la que nosotros nos movilizamos, sobre todo haciendo énfasis en el respeto a los demás. Tenemos que hacer mucho énfasis en el respeto a los demás. Si no nos respetamos como sociedad, obviamente vamos a tener aspectos o personas que están siendo
ignoradas, que están siendo vulneradas, que están siendo maltratadas por su condición física, por su condición social, por su condición de género o por cualquier tipo de discapacidad. Entonces debemos comenzar a transformar esta manera en la que nosotros actualmente nos estamos movilizando para mejorar esta movilidad para todos. Mi estimado Juan Pablo, no sé si nos puedas colaborar con algún consejo que nos quieras dar a todos. Bueno, sí, primero agradecerte, Jorge, por la invitación. Gracias por invitarnos a tu programa. Tal vez un consejo en general para todos, como sociedad, como conductores, como peatones, ANT o diferentes empresas públicas y privadas, como tú dices, es romper estos mitos, ¿no? Estos paradigmas. Se necesita respetar nuestros derechos. Y se debe aceptar que sí, somos parte de esta sociedad, de esta comunidad, que es parte de nuestra herencia, de nuestra cultura, y así ha sido siempre, ¿no? No, no, no puede, no puede, no puede. Entonces, esto deberíamos ya romper y decir, ¿por qué? ¿Por qué no podemos? Por ejemplo, ya como Federación Nacional de Personas Sordas, FENASEC, ha luchado, ¿no?, por estos derechos con todas las organizaciones públicas y privadas, pero hasta ahora no hemos visto un cambio, ¿no? Como personas sordas, podemos vivir felices en esta sociedad, podemos estar inclusivos, no, no vivimos en una jaula, ¿no? No somos, como tú dices, aislados, no, no tenemos no tiene que ser así, sino que incluirnos todos. Ojalá, como tú dices, pueda ser un sueño que todos podamos aprender lengua de señas para comunicarnos. Pero como tú dices, lo más importante, pienso que como padres de hijos sordos, la familia es el primer contacto, ¿no?, con la comunidad sorda en cuanto a la educación vial. Yo creo que también es importante, ¿no?, instituciones escolares también, ¿no?, dar esa ayuda, esa enseñanza a los niños, a los jóvenes, y como familia también, ¿no? Como padres sabemos que ahora no tenemos, ¿no?, esa educación, hacerlo en casa. Ojalá pueda ser en general, ¿no?, como sociedad, educarnos, pero empecemos por casa. Muchísimas gracias por ese consejo. Es necesario cambiar ya esta mentalidad, cambiar ya esta necesidad. Juan Pablo nos mencionaba que la Agencia Metropolitana de Tránsito había capacitado a algunos de sus agentes. Sí hacemos un llamado a esta institución y a todas las instituciones encargadas del tránsito y también a Policía Nacional y al Ejército del Ecuador a que manden a sus filas a aprender, porque los uniformados en vía tienen que ser una guía para Ojalá, los demás. dice. Ojalá manden, que den estos cursos a los más pequeñitos, que tengan este contacto, porque se está creando desde pequeños esta barrera. Porque si yo no puedo confiar en el policía, yo no puedo confiar en el agente, yo no puedo confiar en el militar, porque él no me va a entender, no sabe lo que le estoy diciendo, ya estoy creando desde pequeños una barrera. Nosotros como nación, como sociedad, podemos dar un paso más adelante, podemos aprender esto que es muy, muy fundamental para que si yo estoy perdido y no sé qué hacer, voy a acudir a un uniformado. Es lo más lógico. Y este uniformado va a tener que saber indicarme cómo llegar. Y entonces sí hago un llamado muy especial a todas las fuerzas uniformadas, Ejército del Ecuador, Policía Nacional, las agencias de tránsito, la CTE del Ecuador, los cuerpos de control, los cuerpos de agentes de control, todos los uniformados que están en vía, aprendan lengua de señas y aprendan a comunicarse con la sociedad a la cual ustedes van a servir, a las sociedades a las cuales ustedes se entregan día a día. Hacen una labor excelente, pero también tenemos que hacer ese plus que podemos unificar a todos. La idea es no dejar a nadie aparte, no dejar a nadie que vaya por su propio camino o vaya a su suerte. Si podrían aprender lengua de señas, si podrían aprender braille, estaríamos hablando de una
inclusión real y una inclusión completa, para nosotros poder ser una sociedad que se preocupa por su sociedad, una sociedad que se preocupa por salir adelante como sociedad, sin dejar nadie atrás, sin dejar ningún vacío. Lo importante es trabajar unidos. Mi estimada Diana, mi estimado Juan Pablo, les agradezco muchísimo la colaboración en este programa, les agradezco muchísimo el que nos hayan acompañado, que nos hayan compartido. Dianita, yo sí, mis respetos, el programa lo hiciste 2 veces, te agradezco muchísimo, Dianita, por todo tu esfuerzo y tu profesionalismo, muchísimas gracias. Mi estimado Juan Pablo, algunas palabras de despedida. Bueno, sí, igual, Jorge, agradecerte por la invitación. Y es verdad, tú ya seguiste ese paso, ¿no? Tú es como que sabes de lo que estamos hablando y has dado el ejemplo y eso es, ojalá, un sueño que se haga realidad para todos. Agradecerte igual por tu apoyo, por hacer visible a nuestra comunidad de personas sordas que vemos mucho, ¿no? A veces no sabemos qué hacer como sociedad. El mundo evoluciona, sigue creciendo y nosotros nos seguimos quedando, ¿no? Estancados y esa palabra del no se puede cambiarla, ¿no? Gracias, gracias Jorge, también gracias a Diana por su interpretación. Y un saludo para todos. Gracias. Muchas gracias, buenas noches, mi estimado. Gracias. Muchas gracias, mi estimada Dianita. Como te Gracias menciono, también, Jorge. Muchas te viste gracias. 2 veces el programa, te agradezco muchísimo. Como ya lo mencionaba Juan Pablo, es algo muy importante saber que hay cursos básicos en los cuales nosotros nos podemos comunicar de una manera muy inicial, pero comenzar es lo importante. El respetar a los demás, yo creo que el comunicarme en el lenguaje que la otra persona utiliza es parte del respeto, es la parte inicial de cómo nosotros tenemos que respetar a las demás personas y no esperar y no forzarles a que a mí me entiendan en mi idioma, sino también ellos tienen una lengua propia, tienen su propia cultura, es una cultura muy interesante. Juan Pablo fue mi maestro, aprendí mucho y pese a que aprendí muchísimo, estoy todavía en las partes muy iniciales y sigo aprendiendo, sigo buscando. A mi estimado Juan Pablo, no sé si todavía tienes la página de Wally Family, entonces ahí tal vez en Facebook lo pueden seguir, lo pueden ver, él nos comparte sus experiencias o ya no lo Ajá, tienen. ajá, sí, justo en Sí, sí, nuestra página de perfecto. Facebook. Ajá, En seguimos. el Facebook le pueden encontrar como Wily Family, él nos comparte sus experiencias, nos comparte todas sus aventuras. A Dianita también, tus redes sociales, mi estimada Diana. Sí, Milsec Oficial. Esa es nuestra página igual en redes sociales. Milsec. Perfecto. De Gracias. esa manera les pueden encontrar en redes sociales y es muy interesante aprender sobre la cultura sorda, es muy importante aprender también a comunicarnos entre todos y amigos, amigas, lo que buscamos en este programa, lo que siempre hemos buscado en este programa es que todos nos podamos movilizar de una manera segura, que todos sepamos cómo realizar las actividades de una manera segura en la vía sin importar de las autoridades, sin importar de las leyes, cómo podemos nosotros desde nuestro propio territorio hacer las cosas bien. Ahorita estamos aprendiendo algo nuevo. Hacer las cosas bien tal vez sería aprender lengua de señas. Tal vez sería aprender a comunicarnos entre todos de una manera adecuada, de una manera fácil, de una manera directa. Entonces, amigos, amigas, les invitamos, ya nos mencionaban cómo podemos aprender y busquemos tener esta cultura vial de paz, de tranquilidad y de seguridad entre todos nosotros. Muchas gracias por seguir este programa y será hasta el siguiente programa. Una buena noche. Gracias.